Hola, mi nombre es Jazmín Teresa Camargo Hernández. El día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Relaciones familiares asociadas al riesgo de recaída en pacientes de un centro de rehabilitación en adicciones del estado de Querétaro. Me encuentro actualmente estudiando la especialidad en salud pública dentro de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nuestras palabras claves serán relaciones familiares, recaída y adicciones. Para comenzar, entonces, tenemos que la Organización Mundial de la Salud define la adicción como un trastorno de salud mental y un trastorno del comportamiento caracterizado por la necesidad compulsiva de consumir una sustancia. Estas sustancias actualmente tenemos la clasificación que pueden ser legales o ilegales, sin embargo, ocasionan este tipo de efectos dentro del ser humano. Trastornos en salud mental y trastornos en el comportamiento. Tenemos también que la salud pública ya se enfoca en tratar las adicciones, puesto que es un problema de dicha índole. Tenemos efectos secundarios ocasionados por el consumo de sustancias nocivas para la salud, que desafortunadamente este consumo, uso o dependencia ha ocurrido en edades cada vez más tempranas. Es decir, en la última encuesta nacional del consumo de alcohol y tabaco, realizada en el 2017 en nuestro país, México, se nos establece que en edades desde los 12 años hasta los 64 existe una prevalencia de consumo entre el 4.8%, únicamente registrado para poblaciones urbanas. Sin embargo, y posterior a la pandemia, este porcentaje aumentó en un 15% en adolescentes o por lo menos en edades, estadísticamente hablando, entre los 15 y los 24 años. Ello nos provoca entonces cuestionarnos cómo trabajar las adicciones. De acuerdo a lo que nos establece la Comisión Nacional contra las Adicciones, nos dice que cuando las personas son consideradas ya adictas, la decisión de no consumir se puede ver interferida por varios factores. El primero de ellos son factores del tipo individual, es decir, de la persona en sí, factores del tipo familiar, pero también factores del tipo colectivo, es decir, a nivel social. Una vez que podemos nosotros visualizar eso, nos damos cuenta de que no podemos combatir únicamente las adicciones combatiendo, la cuestión de solo irnos a la parte del delito, irnos a esta cuestión de que tenemos inseguridad, de que tenemos narcotráfico y eso es lo que hay que abatir. En realidad, podríamos enfocarnos en trabajar esta problemática desde otras perspectivas, tanto la prevención de las adicciones como aquella parte de la rehabilitación. Es decir, si ya sabemos que hay consumo, afortunadamente las personas están demandando estos servicios, pero entonces ahora, ¿cómo ayudamos a que las personas continúen en un periodo de abstinencia una vez que han llegado a recibir un programa de rehabilitación? Ello nos hace entonces también investigar el papel de la familia. La familia, en uno de los manuales hechos por ROA en el 2019 y titulado ¿Cómo afectan las drogas adictivas en el entorno familiar y cómo prevenirlas?, se establece una relación en donde la familia promueve valores, actitudes y un buen desarrollo para el individuo, dando este reforzamiento de que en un periodo futuro no necesitará de ninguna adicción. Y sobre todo nos habla de factores de protección y nos habla de la reducción de los riesgos para poder adaptarnos al entorno social. Pero estadísticamente hablando, no tenemos factores de protección que nos digan con números y tampoco tenemos riesgos estadísticamente hablando que podamos tener como significativos. De ahí entonces proceder primero a recaudar los datos y posteriormente a revisar si existe este entorno familiar adecuado. Ahora, hablando de el entorno de la residencia en adicciones, antes de que ellos procedan ahora sí que analizar este periodo de abstinencia o recaída, finalmente posterior al periodo de rehabilitación, se decidió hacer
un diagnóstico situacional en donde la primera intención era entrevistar a los pacientes que egresaban de la institución. Entrevistamos, por supuesto, a los que tuvieron recaída e entrevistamos, por supuesto, a los que han tenido o mantienen abstinencia. Cuando esto pasa, ellos desde su primera fuente, en efecto, nos comentan que algunas de las cosas que los pudieron mantener en abstinencia en aquellos que lo lograron fue el acercamiento con la familia, el refuerzo de los vínculos y la interacción constante con su personaje de afecto. De acuerdo a lo que ellos mencionaban, su personaje de afecto podía ser su mamá, podía ser su papá, una esposa, sus hijos, es decir, aquella persona a la que le dieran mucha más importancia dentro de su entorno familiar, pero que finalmente estaba dentro de su familia. Ello entonces nos hace cuestionarnos si las relaciones familiares se asocian a la recaída en las adicciones. Por ello, entonces, nos enfocaremos en, primero que nada, alcanzar nuestro objetivo general, seguido de nuestros 3 objetivos específicos, los cuales son los siguientes. El general es analizar las relaciones familiares asociadas a la recaída en pacientes de un centro de rehabilitación en adicciones del estado de Querétaro. Una vez que hagamos esto, para alcanzarlo necesitaremos entonces describir primero la población de la cual estamos hablando, identificar si tienen relaciones familiares o si no tienen relaciones familiares, y una vez que las identifiquemos, determinar el posible riesgo que exista entre esa relación familiar y la recaída. En todo caso, y probablemente encontremos un riesgo significativo, que esperemos que así sea, y de lo contrario, si no existiera riesgo, esperaríamos encontrar por lo menos un factor protector. La hipótesis entonces girará al entorno de que las relaciones familiares se asocian a la recaída en adicciones. Entonces hablamos de un estudio, ¿sí?, de secuencia transversal bajo los siguientes criterios. Se aplicará entonces en los huéspedes egresados de la residencia especializada en rehabilitación durante los periodos del mes de enero a diciembre del año en curso, bajo los criterios de inclusión en donde los huéspedes hayan terminado su periodo de rehabilitación dentro de la residencia y después hagamos el periodo de seguimiento de 8 semanas posterior a que egresen. Esta participación, por supuesto, que irá acompañada de su avalación o decisión bajo consentimiento informado. Los criterios de inclusión serán todo huésped, de exclusión, perdón, serán aquellos huéspedes que tengan abandono del tratamiento y del seguimiento externo, y los criterios de eliminación se optará por aquellos que no contesten el cuestionario o que no estén completos y en que su caso no logremos otorgar algún tipo de contacto con nuestros huéspedes una vez que egresen. Tenemos entonces que tenemos un seguimiento del egresado durante el periodo de 8 semanas posterior al proceso de rehabilitación. Aplicaremos el cuestionario que va a incluir, además de las 2 variables a analizar, otros tipos de reactivos relacionados al proceso de seguimiento. Sin embargo, para fines de investigación, nos enfocaremos solamente en las respuestas que otorguen a la variable dependiente, que es recaída, y a la variable independiente, que son las relaciones familiares. Estas variables son categóricas, se contestan en un sí o no, por lo tanto, se procederá a la construcción de la base de datos en Excel. Se usará el software estadístico IBM SPSS en su versión 25 y de acuerdo a esta clasificación de las variables, entonces utilizaremos la prueba estadística chi cuadrada de independencia bajo estimación de riesgos para detectar entonces ese probable riesgo significativo o ese factor protector que esperamos encontrar dentro de las relaciones familiares. Todo ello con intervalos de confianza de un 95%. Con ello, entonces, y bajo esta metodología, estaremos encontrando resultados para finales del mes de diciembre del año en curso. Por mi parte sería todo. Cualquier cuestión en adicciones, esperaría la pudiéramos trabajar, puesto que es un problema de salud pública. Muchas gracias.